Bienvenidos a Radio Visión Celestial Internacional. El día de hoy le tenemos un mensaje que esperamos sea de gran bendición para su vida. Con ustedes, la Iglesia Monte de Sión. Así es, hermanos. Es bueno alabar al Señor, es bueno gozarse en su presencia. Esta noche se pueden sentar. Antes de que hagamos cualquier cosa, me gustaría entrar a lo de la reflexión y aprovechar el tiempo para orar y también para que al final demos nuestros testimonios y más que nada después de esta prédica también demos nuestros diezmos con más conciencia. Y en esta noche pues yo sé que muchas veces en nuestra vida hemos visto gente que está enferma, gente que se les ha dicho: tiene usted que cambiar su hábito de vida, su dieta, porque si no se cuida usted puede obtener esta enfermedad, ya sea que se vuelva usted cardíaco o se vuelva usted alguna persona con diabetes. Y siempre vemos que a todo el mundo le pasa, a veces menos a nosotros. Y es feo que un día yendo al doctor le den a uno la mala noticia y que le digan: está usted enfermo y tiene solamente 6 meses de vida. Y tú sabías qué es lo que tenías que hacer, pero no lo hiciste. Y en ese momento deseaste haber hecho lo que se te había dicho. Es feo, pero a veces es así como reaccionamos. A veces Dios nos da oportunidades y en lugar de aprovecharlas, las desaprovechamos. Y es muy feo. A veces creamos ideales, a veces admiramos personas como yo veía a Robin Williams, ser una persona que hacía reír a todo el mundo, pero desafortunadamente él no se pudo salir de su propia depresión. Qué irónico, ¿no? O sea, no aplicó lo que el talento que tenía. Y luego me da risa cuando a veces me pongo a pensar que así hay mucha gente. Vivimos a base de engaños a nosotros mismos. No queremos hacernos creer que todo está bien, pero en realidad no está todo bien. Y más feo a veces de engañarse a uno mismo. Yo creo que debe ser más feo encontrar una iglesia que una vez predicó la verdad y de momento ahora lo único que predica es puras tonterías. Entretiene solamente a la gente, no predica la palabra, se basa simplemente a cosas que realmente no vienen en la palabra. Es duro, ¿no? Y por eso me gustaría invitarlos a que vayan al libro de Nehemías 13. Y es importante en esta noche porque debemos tener cuidado en todo lo que hacemos. Si nosotros no ponemos cuidado en todo lo que hacemos, podemos enfermarnos. Y así como esta iglesia que una vez sirvió al Señor y ahora predica ahora sí que pura fábula, así también tenemos luego gente que estaba llena de salud y de momento al rato ya les pegaron un SIDA. Así que en esta noche yo le quiero exhortar, hermano, no dejen que le peguen un SIDA espiritual. Y ese es el tema de esta noche, es sé sobrio y vela, porque el enemigo está buscando la manera de destruirte. Y le doy gracias a Dios que me vuelve a confirmar que este era el tema, porque cuando abrió Ruth ni yo no nos pusimos de acuerdo con el versículo que ella abrió, pero tiene que ver con la apostasía. El pastor habló de la apostasía y yo de antemano ya tenía listo el tema y decía: Señor, ay Señor, porque estaba un poquito inseguro de este tema. Pero yo creo que es importante que más en estos tiempos, entre más pasa el tiempo, debemos estar más metidos con el Señor. Y como dice la palabra, al buen entendedor, bueno, no dice la palabra, he oído que dicen un refrán que dice: al buen entendedor pocas palabras. Y voy a tratar de ser lo más breve posible porque encontré bastante información. Voy a tratar de hacer todo esto en menos de 20 minutos, pero le voy a pedir que por favor vaya conmigo al libro de Nehemías. Y esto es lo que dice. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo todo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliashib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y había hecho una gran cámara en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo,
el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, este es Nehemías. Porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les había sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedadías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga. Y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Y los amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en día de reposo. Y dije a los levitas que se purificasen y vinieran a guardar las puertas para santificar el día del reposo. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún en él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios, tomando mujeres extranjeras. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Sanbalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de mí, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias. Acuérdate, Dios mío, para bien. En esta noche, mire hermano, este es un pueblo que había sido redimido. Les voy a dar una pequeña, ¿cómo se puede decir? Una sinopsis, una introducción, resumen, exacto. Gracias, pastora. Como hemos leído a veces en el libro de Nehemías, Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Él oró porque Jerusalén estaba destruida. Después el rey le concedió venir a Jerusalén y reconstruir los muros, mientras Esdras construía el templo. Entonces, en ese tiempo este siervo animó a muchos a que trabajaran en la obra de Dios. Después de un tiempo fueron, ¿cómo les diré? Había gente que estaba opuesta a la construcción del muro. Entre ellos estaba Sanbalat y Tobías. Tobías era enemigo. Era uno de los que se reía y decía que si una zorra caminara sobre ese muro se iba a caer.
Después de este tiempo, cuando fueron atacados por los enemigos, cada uno tomaba su espada y velaba y servía. Mientras construía el muro, ellos estaban a la guardia. Después, cuando terminaron el muro, Nehemías asignó a cada uno a diferentes puestos, que es lo que iban a hacer mientras él se iba. Y después, en el capítulo 8, el profeta Esdras lee la ley y muchos de ellos dicen: nos arrepentimos de lo que hemos hecho. Y muchas de estas cosas que Esdras leyó también que ellos no debían dar sus mujeres a otras mujeres, sus mujeres a otros hijos extranjeros, ni debían dar hijos a sus hijas que fueran extranjeros. Entonces, estas cosas ya las habían leído. No era la primera vez que lo veían en este versículo, como acabamos de leer en esta noche. Después, en el capítulo 9, los israelitas confiesan sus pecados. En el capítulo 9, verso 38, el pueblo pacta con Dios de guardar la ley. Y en el capítulo 10 firman un escrito de que iban a obedecer y se iban a comprometer de guardar todas estas cosas. Luego, después, en el capítulo 11 se establecen en Jerusalén. Y en el 12 los levitas y los sacerdotes que regresaron del cautiverio, se levanta una encuesta para saber quién era quién. Y después, en el capítulo 12, verso 27, se dedica al muro. Y después en el verso 44 se hablan de las contribuciones acerca de lo que se le iba a dar a los sacerdotes y levitas. Entonces, cuando comenzamos que en aquel día que se había leído el libro de Moisés, oyéndolo al pueblo, y fue hallado escrito que en él que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Ahora, ¿por qué en ese momento se vuelven a separar? Y lo que vemos primeramente aquí es que tenemos gente que se deja llevar por emociones. Hay muchas veces que nosotros aquí en el servicio oímos alguna cosa: hermanos, vamos a hacer esto, vamos a ganarnos la Salt Lake City para Cristo. Y todo el mundo se compromete. Yo he oído a varias de esas campañas en las que muchos se han comprometido. Y al final siempre hemos terminado poquitos. Ahí está Solimar, que ha estado también, la pastora que ha sido parte de esto, las hijas de la pastora también. Y es feo, porque cuando hacemos las cosas por emoción, ¿cuánto dura la emoción? Es feo, porque aquí vemos estos hombres, ¿no escucharon la ley cuando Esdras se los leyó en el capítulo 8? Entonces, Dios no quiere que nosotros seamos oidores. Dios quiere gente de acción. No quiere gente que nomás actúe por emoción. Por emoción hacemos muchas cosas. Por emoción gente se casa y después termina divorciándose porque no era lo que pensaba. Entonces, pues sí. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué nos enfriamos o por qué bajamos la guardia? Tenemos a un pueblo que estaba velando y ahora de momento ya no. Esa es una de las cosas que aprendemos. Hacemos las cosas por emoción y no por convicción. Número 2. Hagamos las cosas por amor y gloria a Cristo y no por interés propio. En el siguiente versículo vemos la historia de este tal Eliasib. Dice que, y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas y a los cantores y a los porteros, y las ofrendas de los sacerdotes. Ahora, vemos a un hombre que es un siervo de Dios ahora emparentando con el mundo. Y es triste ver el día de hoy gente que actúa conforme a sus emociones. Mira, Nereida es mi cuatacha, la voy a poner ahorita a cargo de aquí del liderazgo de la música. O es que va a venir mi amigo Byron y pues yo lo conozco y lo voy a poner aquí a predicar, pero tiene como más de 5 años que ni siquiera tengo contacto con él. Es feo que nosotros actuemos conforme a nuestra emoción o conforme a lo que nosotros pensamos que está bien. Porque si él era sacerdote, él debía de saber que eso era sagrado y no profanar eso que era dedicado a Dios. Pero el día de hoy esa es la razón por la que caemos en la apostasía. Subimos a cualquier persona aquí en el altar, ponemos a cualquier persona a recoger los diezmos y las ofrendas, ponemos a cualquier persona a veces hasta a cantar. Hermanos, debemos de tener cuidado con lo que estamos haciendo. Dice la palabra: hacer todas las cosas para agradar a Dios y no a los hombres.
Eso es lo que tenemos que tener en mente. Y desafortunadamente Eliasí, porque era un sacerdote, cometió ese error. Hermano, si usted tiene liderazgo, eso no lo hace usted infalible como el Papa. Usted tiene que aceptar que usted también es hombre como cualquier persona como nosotros. Y usted tiene que tener el mismo temor como lo tiene ella, como lo tengo yo. Todos tenemos que tener el mismo temor. Simplemente porque el Señor te use y tú hables en lenguas, o simplemente porque el Señor te use y haces milagros, no quiere decir que todo el tiempo vas a estar bien. Es importante siempre tener el temor de Dios y siempre hacer las cosas por convicciones y no por emociones. Ahora, siguiendo adelante, es feo que un líder se deje influenciar por este tipo de cosas. Porque ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Se levantaron varios reyes y conforme a este rey, si era un rey que seguía a Cristo, a Dios, el pueblo seguía a Dios. Pero si era un rey malo, todo el pueblo se apartaba de Dios. Y es lo malo, que a veces nosotros ponemos este tipo de gente a ser líderes. Si nosotros nos vamos al Apocalipsis 2:20, vemos acerca de Jezabel. ¿Y qué le dijo Cristo a la iglesia? He aquí que tengo unas cosas contra ti, que has puesto a aquella que se dice profetiza y enseña a seducir a mi pueblo. O sea, no era una persona que simplemente estaba dentro de la iglesia, sino que estaba sirviendo. Entonces, debemos de tener cuidado a quién dejamos entrar. Y no nomás es aquí en el ministerio, es también en nuestras vidas. Tú puedes dejar a alguien entrar a tu familia, de tu familia entrar en tu casa, algún amigo, con la buena intención. Ayer hablaba con los muchachos de la cárcel y muchos de ellos resulta que cuando han estado limpios han querido ayudar a otros, pero apenas ellos no se han podido salir de esa situación en la que ellas están pasando. Y de momento ayudan a este que le está costando trabajo con las drogas. ¿Y qué pasa? Después de un tiempo vuelven a caer a las drogas. Nosotros a veces luego metemos cosas a nuestra casa, computadoras. Que, oh, mire hermana, le tengo una oferta de cable, HBO gratis. Cuando oigo HBO, no, ¿sabes qué? No. Porque sabemos que HBO siempre pasa cosas pornográficas. No se arriesgue. Es cuidarse en todo el tiempo. Entonces, volviendo aquí a lo que decía en Apocalipsis 2:20, dice también en 2 de Timoteo 3:5 que tendrán apariencia de piedad. O sea que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. A veces no vemos el peligro y a veces emparentamos con el mundo. Y desafortunadamente no nomás puede ser nuestro hogar, puede ser nuestro tiempo. Si en un tiempo teníamos, ¿qué será? Todos los días dedicaba a lo mejor 2 horas a leer la Biblia. Pero de momento llegó esta avaricia y digo, ¿sabes qué? Voy a trabajar overtime. Bueno, yo sé que, Señor, tú entiendes. Y ahora este tiempo que era dedicado a Dios lo estoy dedicando al mundo. Estoy haciendo más billete, estoy echando a perder mi relación con Dios. Y al rato, cuando mi matrimonio está por los suelos, entonces es cuando empiezo, Señor, ¿qué pasó? ¿Y cuántas veces Dios le habló a su pueblo? Volveos a mí, volveos a mí. Pero a veces nosotros pasamos el cautiverio que tenemos que pasar nosotros por nuestra desobediencia. ¿Cuántas veces usted consulta a Dios cuando usted hace algo? Cuando compra algo, cuando compra una casa, cuando cambia de trabajo, cuando decide hacer alguna venta. Señor, guíame, ¿es esto realmente para bien? ¿Voy a usar este dinero para bien? Pero desafortunadamente a veces nomás oramos cuando es para servir. Señor, ¿de verdad quieres que sirva? Ay, Señor, es que yo no me siento preparado. Ahí sí oramos, pero no oramos cuando realmente tenemos que orar. Señor, mira, es que me tiene harto mi mujer. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? No sé qué hacer. Y como decía la otra vez, el día que me casé, la verdad yo le doy gracias a Dios porque a veces el Señor me ha dicho, cállate y ámala como es. Y digo, ay, Señor. Y le doy gracias a Dios porque ahora llevo los 10 años de casado, como hace unos días. Pero sí es bonito pedirle dirección a Dios. Pídele dirección para todo. Y si usted le pide dirección para todo, usted no va a pecar. Dice Efesios 4:27, no deis lugar al diablo. Ahora, bendito sea Dios por aquellos siervos que son fieles como Nehemías. Este siervo fiel llegó y se sacrificó porque él podía haber hecho otra cosa. Hay hombres que sacrifican su tiempo. ¿Sí me entienden? No agarren sus vacaciones. Como el pastor, yo lo veo, va para allá, va para acá. Byron, que siempre lo veo que llega temprano. A veces hasta deja a María en la casa y luego viene María y digo, bueno, ¿por qué no vienen juntos? No, porque Byron tiene una responsabilidad, hasta me dice María y digo, wow. Y tú te das cuenta que son cositas, digo, bueno, podrían ahorrarse la gasolina, pero
hay siervos que son así, que no les importa, sacrifican todo porque quieren ser fieles a Dios. Y qué bonito que es como este Nehemías, y llega y este hombre ve lo que estaba pasando y se empieza a doler y ve esta injusticia y empieza a echar todo fuera. ¿Es usted uno de esos varones que se esfuerza? ¿Se duele usted por la obra de Dios? Cuando la pastora dice, voy a necesitar 10 en la cocina el domingo, y a veces dice, ay, no, es que yo tengo mi novela que voy a ver el lunes, no puedo, o el domingo. Ay, es que yo quería que iba a ver una película. Y es feo, no nos sacrificamos. Entonces, si usted quiere recibir bendiciones de Dios, búsquele, pero también sacrifíquese. No de en balde Jesucristo dijo, el que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. La cruz es sacrificio, pero siempre nosotros queremos poner a Jesús ahí en la cruz y nosotros aquí bien sentados en el trono. Ah, sí, Jesús, ay, pobrecito, cómo murió, gracias. Pero aquí nosotros sentados, cuando debía ser al revés. Señor, siéntate aquí en el trono, déjame, yo me sacrifico, aquí estoy, Señor. Mira, me siento cansado, pero aquí estoy. Mira, Señor, tengo tos, pero aquí estoy predicando en la cárcel. Señor, mira, ay, no me cansa el dinero, no tengo mucha gasolina, pero aquí voy, aunque vaya yo a pie. Pero así debemos de ser. Pero mira qué feo como este Tobías. Y yo sé que en esta noche Dios nos está dando cada una oportunidad. Hay que echar fuera a Tobías. Tobías es el diablo. Tobías viene a apoderarse de todo lo que tú le estás dedicando a Dios. Y lo curioso es que cuando Tobías entró al templo, bien inteligente, echó afuera a todos, a ver, sáquese por ahí, a todos los sacerdotes y levitas que servían. Y así hace. Tú dejas que el diablo entre tu casa, y este tiempo y este dinero, hasta tu familia que tenías consagrada al Señor, ahora la tienes sirviendo al mundo. ¿Por qué? Porque dejaste que Tobías entrara en tu casa. Hay que darle siempre prioridad a lo espiritual y no a lo terrenal. Lo triste es que después de que este hombre echó fuera a todos los sacerdotes y a los levitas, muchos de ellos empezaron a pisar en lagares. Y estos líderes tienen que vender su talento al mundo. ¿Por qué nosotros somos infieles? Si nosotros apoyáramos en la obra, a lo mejor no habría necesidad a veces de que perdiéramos grandes líderes. Yo siento que el pastor, yo sé, ya está grande, ¿no? No quiero decir está viejito, porque no, yo sé que no está grande porque está fuerte, yo lo admiro mucho. Y a veces no estamos de acuerdo, a veces en muchas cosas, pero a veces cuando ya me pongo a platicar con él, digo, wow, no, sí tenías razón. Pero a lo que me refiero es de que nosotros tenemos una responsabilidad. Y si a nosotros nos duele venir y dar nuestro tiempo para servir al Señor, si te duele dar tu dinero, ahora que vienen los impuestos y ahora que viene también tu paycheck, y si te cuesta trabajo dar el diezmo, entonces ahí tú confirmas que te importa más lo terrenal. ¿Cómo se ve que tú eres espiritual, que te importan las cosas de Dios y no lo terrenal? En tu asistencia, en tus diezmos y en tu servicio. Si no sirves, no te importa la obra. Si no atiendes, no te interesa buscar de Dios. Y si no diezmas, no te interesa que la obra de Dios crezca. Entonces después, ¿por qué? ¿Por qué tenemos iglesias apóstatas? Por lo mismo, porque somos infieles. Mira, hermano, la apostasía no solamente basta en hacer cosas como lo que estábamos viendo en el video, estar bailando y todo eso. No, tú apostatas hasta en lo pequeñito, cuando le eres infiel a Dios en tu tiempo. Cuando sabiendo que Dios te dio ese trabajo y tú estabas ahí de rodillas, Señor, dame un trabajo, y ahora esa bendición ha llegado a ser tu tropiezo. Señor, pero es que tú sabes, yo tengo que pagar mis deudas. ¿Oh, sí? Ah, bueno. Pero así como Nehemías vino a echar a todo el mundo afuera y sacó las cosas de este tal Tobías, un día va a llegar el Señor y te va a echar tus cosas fuera y te va a decir, ¿sabes qué? Alejaos de mí. Hermanos, esto es una guerra espiritual lo que tenemos nosotros. Miren, hay un libro que se llama El arte de la guerra, escrita por este hombre que se llama Sun Tzu. Y una de las frases que me he dado cuenta que ahora es una palabra demoníaca es: si no puedes con el enemigo, únete a él. Fue escrita por este militar chino. La historia cuenta que este militar fue llamado por el rey de China, el emperador de China, y le dijo: quiero que tú me hagas el mejor ejército, ¿ok? Aquí está mi harén, trabaja con ellas. Entonces agarró y habló con las concubinas, le dijo: ok, ¿cuáles son las que llevan más tiempo? Estas. Ok, ustedes dos van a estar a cargo. Fórmense en orden de batalla. Y las muchachas empezaron a reír. Y otra vez les dijo: fórmense en orden de batalla. Y no lo hicieron. Y a la cuarta vez se enojó, sacó su espada, le cortó las cabezas.
Y cuando vieron que les cortó la cabeza, las otras empezaron a reaccionar. Y les dijo: la guerra es cosa de vida o muerte. Obedeces o mueres. Cuando pasó esto, el rey se sorprendió y le dijo: bueno, ¿sabes qué? Creo que estás listo para preparar mi ejército. Mi ejército son solamente 10,000 hombres. Quiero pelear contra el pueblo de Wu. Ellos son 100,000. ¿Aceptas el reto? Y Sun Tzu le dijo al emperador: sí, lo acepto. Y una de las cosas que él hizo, fíjese bien qué fue lo que hizo. Una, estudió a su enemigo, vio sus debilidades, le infundió temor, rompió sus alianzas, lo confundió, y después de que ya estaba todo confundido, lo acorraló y lo exterminó con 10,000 hombres. Este tipo de táctica ha sido adoptado por mucha gente porque se hizo popular desde el año 1900 para acá. Yo no sabía que en la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos lo usó con Hitler. Llegaron los espías nazis y los americanos lo recibieron. Oh, amigo, vénganse, vénganse. Y le empezaron a pasar información equivocada. Entonces, esto le dieron la información a Hitler y pensaron que Estados Unidos iba a atacar por un lado cuando en verdad atacaron por otro. En la guerra se vale todo. Ahora, en la guerra de Vietnam, los vietnamitas usaron esa misma táctica, pero ahora contra Estados Unidos. Se la voltearon. Y resulta que pasó lo mismo. Los vietnamitas infiltraron las muchachas, las prostitutas y los que estaban a cargo de los bares. Y no sabían los americanos que ellos hablaban inglés. Y empezaban a hablar bien indiscretos lo que iban a hacer. Entonces ellos empezaron a apuntar: ok, van a atacar a tal hora, a tal lugar. Y cuando antes de que llegaran ya los atacaban. Y miren, hermanos, hay tanta organización que está adoptando todo este tipo de tácticas. En una de ellas es el Islam. En el año 2006 ellos empezaron a emigrar a Inglaterra. Y su propósito desde ese año ha sido hacer que Europa sea un país islámico. Ahora, nosotros no tenemos el arte de la guerra, no tenemos ese libro, tenemos la palabra de Dios. Pero yo te puedo preguntar en esta noche, así como este libro del arte de la guerra dice: ¿conoces a tu enemigo? ¿Conoces tus debilidades? ¿Te preparas? Porque en esta guerra que tenemos con el enemigo, nosotros no vamos a poder. Si nosotros nos descuidamos, vamos a terminar igual que estos muchachos aquí, que este pueblo. El enemigo va a entrar y después, cuando nuestros hijos estén sirviendo al mundo, ahí vamos a estar chillando. Cuando nuestro matrimonio esté por los suelos, ahí vamos a estar chillando. Cuando nuestras finanzas estén por el suelo, entonces ahí sí vamos a decir: Señor, ayúdanos. Cuando llegue ese momento en que digan: a ver, ponte aquí, niega a Cristo. Hermano, ¿usted cree que usted va a poder decir: Señor, no te voy a negar, cuando usted mismo no es capaz ni de sacar el dólar de su bolsillo? Cuando usted no es ni capaz ni siquiera de decir: voy a pasar estos 20 minutos extra que tengo para darlos al servicio. Pastor, aquí estoy. Y usted me va a decir que usted va a ser más capaz de decir aquel día: no, yo no niego a Cristo, córteme la cabeza. Hermanos, este año, así como habló Emanuel, y así como habló el pastor, y así como hemos hablado en estas semanas, yo sé que es el Señor que nos está hablando. Hagamos, no promesas, pero hagamos planes para este año, para cumplir. Seamos constantes. Dios no quiere que nos acabemos la Biblia en un año, pero léala diariamente, hermano. No podemos vivir de pan y agua nada más, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 4. Tenemos que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es feo que a veces esa es mi forma de pensar. A veces me molesta cuando yo veo a la gente que dicen: yo decreto en el nombre de Cristo. No, espérate. ¿Decretas en el nombre de Cristo? Déjame preguntarte algo. ¿Cómo vives? ¿Lees la palabra? ¿Clamas a aquel que te puede salvar? Porque decretar puede hacerlo un pecador, pero a que realmente te responda depende de cómo vives y en quién estás poniendo tu confianza. Si alguien va y dice: ¿sabes qué? En nombre de la pastora Betziani, vete a tu casa. ¿Qué harías? Dirías: me gusta cómo le hacen Nereida. Así. Dirían: no, pues ¿qué estás hablando? No podemos hacer eso. Necesitamos realmente la autoridad del Señor. Necesitamos someternos a Él para que hagamos las cosas con poder y realmente podamos ser ayudados cuando realmente a Él le pedimos la ayuda. Así que en esta noche yo les voy a pedir que pasen. No vamos a orar por enfermedades, porque el Señor nos puede sanar en esta noche, pero vamos a orar por este año, para que en este año en adelante cada día nos vayamos comprometiendo más con el Señor. Que nos dé un corazón de servicio, que nos dé un corazón que se interese en las cosas espirituales y no las terrenales. Que nos ayude, que nos dé sabiduría,
Que no nos haga unas personas soberbias, sino que realmente infunda en nosotros el temor a Dios para que caminemos como debemos caminar. Así que en esta noche, hermano, pase. Y si usted no le llegó la prédica, hermano, ahí es entre Dios y usted. Porque así como este hermano Tobías dijo, y dice al final, acuérdate de mí, Dios, ¿ok? Que hice todo esto para bien. Ahí usted le va a dar cuentas a Dios. Ahí usted el día de mañana usted no va a poder poner excusas y decir, ay, Señor, no sabía. Así que en esta noche oremos. Primeramente, ore por el pastor, porque a veces el pastor se siente cansado. El pastor necesita mucha ayuda, ¿ok? Y ore por la pastora, y ore por los líderes, y ore por nosotros mismos también. Nosotros necesitamos ayuda, todos. Así que vamos a pasar al frente. Y hasta aquí llegó el mensaje de la Iglesia Monte de Sión. Esperamos que lo que haya escuchado le sea de gran bendición cuando lo lleve a la práctica. Síganos sintonizando y no le cambie a Radio Visión Celestial Internacional.